convertimos tu trading en una experiencia gourmet. IG, obsesionados con darte la mejor atención al cliente. Pon a tope tu trading con IG. We have freedom, give us wings to protect it. Buenos días, 8 de la mañana, esas imágenes, esas palabras de Zelensky en Reino Unido, más la visita luego también a París, esa ruta que ha hecho por Europa Zelensky para ver a Macron y para Scholz en París, y hoy, junto con los líderes europeos en Bruselas, marcan una mañana en la que el mundo mira a lo que empieza a parecer ya el movimiento de escalada hacia una guerra mayor. El mundo mira a que la posibilidad de que la mesa de negociación, la negociación de paz, el famoso cisne blanco, se acabó. Ahora mismo el punto clave está en la escalada, en el momento en el que la guerra camina, avanza, profundiza, en un momento en el que ya no solo Rusia, sino China ya está en el punto de mira de la OTAN, de Stoltenberg, mientras Zelensky pedía más y más y más y más armamento para luchar contra Rusia, la OTAN, Stoltenberg, con Blinken en Estados Unidos, apuntaba directamente al problema mayor, al elefante en la habitación, a China. Escúchele. China is substantially building up its military forces, including nuclear weapons without any transparency. Fíjense, porque lo que está diciendo ya es lo mismo que habíamos escuchado la semana pasada, con la fotografía puesta en que China estaba aprendiendo del conflicto de Ucrania, de la guerra de Ucrania. China aprendiendo, mirando de reojo qué es todo lo que está sucediendo, cómo está sucediendo y cómo puede reaccionar. El mundo se prepara para la guerra y los mercados también se preparan para la guerra general, para la guerra puesta encima de la mesa y viendo de qué manera puede escalar. ¿Por qué? Enseguida comentamos el IPC alemán, que nos lo han dado 2 semanas después prácticamente. ¿Por qué? Porque Rusia ayer, por primera vez, la embajada rusa en Reino Unido devolvió ese discurso a Stoltenberg y a Zelensky, pero no hablándole a Zelensky, sino a quien ya considera que es parte del conflicto si manda los aviones. Comunicado claro de la embajada rusa en Reino Unido diciendo que más le valía a Reino Unido no enviar los aviones de combate, que si finalmente los envía será una tragedia tanto para Europa, entendiendo a Europa, incluyendo Reino Unido, como para el mundo, y que las consecuencias serían no solo políticas, sino por primera vez militares. Ya está encima de la mesa la confrontación, desde el proceso de paz que vivimos, o el intento de proceso de paz, hasta los misiles de Polonia, que tuvimos en octubre, que parecía que esa mesa de negociación iba a salir adelante, al momento actual, donde la mesa de negociación ha saltado por los aires. Solo hay trocitos pequeños de la destrucción de esa mesa de negociación metafórica. Y por supuesto, el cisne blanco, que está ahora mismo desolado, que está ahora mismo en una situación complicadísima porque empieza a convertirse en negro. Aún así, los mercados siguen bailando al juego de la recesión y de la Fed. Está más preocupado todavía por lo que la Fed diga que por lo que la guerra empieza a ser ese problema fundamental que empieza a aparecernos en el escenario. En la fotografía económica, un entorno de guerra que, camino al primer aniversario de la guerra de Ucrania, empieza a plantearse como el efecto, como el eje fundamental de la fotografía económica. Ahí tendríamos, o entraría también en lo económico, lo que está sucediendo alrededor de la inflación por culpa de la crisis energética desde el inicio de la guerra de Ucrania. Y hoy teníamos que conocer el dato de cómo estaba marchando, de cómo estaba andando la inflación en Alemania. Hoy, con retardo, porque tendríamos que haberlo conocido hace ya bastante tiempo, prácticamente 2 semanas. Inflación armonizada alemana
fue del 9,6 en el mes anterior, disminuye al 9,2, se esperaba que creciera hasta el 10. De tal manera que el dato es mucho mejor de lo que estaba esperando el mercado. La armonizada mensual pasa del menos 1,2 al más 0,5, pero se esperaba que fuera de más 1,3. Mucho mejor dato, pero ojo porque sigue creciendo la inflación en Alemania. El CPI, ya no el armonizado, la inflación, el IPC, sube del 8,6 al 8,7, aunque se esperaba que subiera al 8,9%. Y luego tenemos el mensualizado. Se esperaba que estuviera en el 1%, venía de caer un 0,8%, se ha quedado en el 1%. Clave fundamental de la mañana, por fin conocemos la inflación en Alemania, que nos refleja que la inflación no se ha ido. Para nada. Y den gracias a que ha sido un invierno donde hemos tenido un factor fundamental, el buen tiempo, el calor. El calor, la primavera, hasta casi el mes de diciembre, entrado, incluso en Frankfurt. 8:05 de la mañana, toda esta fotografía de escalada bélica, donde cada vez se ve más claro que vamos a la confrontación, donde el cisne negro se le ha aniquilado por el camino, metafóricamente económico, y ya no hay sorpresa positiva esperada por el mercado. Y donde se empieza a ver cómo la OTAN mira a China y a China, conforman el panorama fundamental en lo internacional. Ojo a los resultados de Disney, publicados al cierre del mercado, 7.000 despidos más que se ponen encima de la mesa y 5.500 millones de ahorro de costes porque aquello no funciona. Porque no termina de ir al ritmo que Disney quería, ni tan siquiera con el cambio de esa primera figura en la compañía por el anterior, como vimos hace unos meses. Ni tan siquiera con el cambio. Se han vuelto a perder 3 millones de suscriptores, se ha vuelto a ver la fotografía de que no funciona el negocio de streaming y que, como se esperaba, y sobre todo comparado con la pandemia, con el coronavirus, donde el consumo era brutal. El último punto, antes de entrar a la fotografía, incluso en las claves del día, en la portada, en la fotografía general, nos quedaría lo que está sucediendo en Ceuta, que se lo contamos también hace ya 2 semanas. Ahora parece que en España se ha enterado incluso el gobierno, casi 2 semanas después de que se lo contáramos. ¿Y qué es lo que ha hecho el gobierno? Ya lo tenemos. Tenía 2 o 3 opciones. El gobierno ha mandado una misiva a las 2 compañías que estarían ayudando a los barcos rusos en Ceuta para que en el caso de que les pillen ayudándoles a hacer todo el trasvase desde los pequeñitos barcos al gran barco que se protege de la marea para luego irse por África hacia China, en el caso de que les pillen, la misiva del gobierno le dice directamente, Ministerio de Transportes, le dice directamente, área portuaria, que incurrirían en las sanciones y tendrían que pagar por ello. Esta es la versión más blanda que el gobierno español ha encontrado para intentar frenar lo que está siendo un escándalo mundial, que es que Rusia está aprovechando la costa de España, aguas internacionales, Ceuta, para hacer todo el trasvase. Pero fíjense, porque una vez que ha salido todo esto y se ve, oye, ¿por qué España tiene una posición tan blandita, tan española en todo esto? Se empiezan a ver errores históricos y se empiezan a ver errores incluso de corto plazo que hemos vivido hace muy poco. ¿Ceuta es parte de la OTAN siendo España? No. Las 2 ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, que son las que está utilizando Rusia para hacer todo el trasvase del petróleo, burlar Europa, burlar las sanciones y reírse en plena costa española de todos los españoles / europeos, no son ciudades de la OTAN, porque no están en el acuerdo de entrada de España ni luego se ha actualizado. Se podía haber hecho en Madrid, pero no se llevó ese tema, a pesar de que era en Madrid. Sánchez podía haber planteado que era el momento de entrar Ceuta y Melilla. ¿Por qué no? Por Marruecos, no vaya a ser que se ofendan. A partir de ahí, Rusia, que ha actuado muy inteligentemente en ver en qué punto se podía hacer eso, ha elegido Ceuta no solo por vía marítima, porque había menos oleaje, porque era más fácil, ya era un entorno de Mediterráneo, sino porque como ciudad no OTAN era mucho más complicado a España poder salir en defensa en aguas internacionales ahí. Solo le queda una opción al gobierno.
le queda la opción medioambiental. Mucho cuidado con que no haya un desastre medioambiental en Ceuta por culpa de los barcos rusos y ante la inoperancia española, porque el desastre podría ser mayúsculo en el sentido medioambiental. De tal manera que frente a la opción blandita que ha hecho el gobierno de mandar un par de cartas y decirles, oye, que no podéis ayudarles, en lugar de mandar a la Armada directamente aquí, oiga, usted puede entrar hasta aquí, 12 millas, pues yo en 11,99 estoy aquí, con todo el ejército mirándole a usted. Como lo pise, se va a liar. Pues en lugar de eso, que falta lo que falta para poder hacerlo, porque es mucho de boquilla, pero muy poquito de acción, lo que ha hecho es hacer esa misiva. ¿Qué le podría hacer el gobierno? Era cuestión medioambiental. Podría elevar una demanda internacional para que en aguas internacionales de Ceuta no se pueda hacer eso por cuestiones medioambientales. Sin embargo, el gobierno tampoco lo ha hecho. Debe estar la ministra de Transición Ecológica pensando más en la transición que en la ecológica. Y sin entrar en un detalle clave del gobierno, que es intentar evitar que esos barcos que se están saltando la legislación y las sanciones, el tope y todo lo que pillan por el camino puedan actuar. Esos VLCC, que son barcos de alta carga que están moviendo 3 millones de barriles de petróleo. Y no vienen uno, están viniendo en manada. Por lo que el gobierno, que ya le dijimos hace 2 semanas, cuando Javier de Blas, puso esa información en Bloomberg encima de la mesa, debería haber actuado primero con contundencia. Bueno, perdón. Primero antes, pero igual estaban echándose la siesta. Segundo, con más contundencia. Y ahora que ven que prácticamente no está sirviendo, porque lo que hay es una avalancha de barcos rusos haciendo toda la descarga en Ceuta, debería actuar con la Armada. Por cuestiones no solo medioambientales, sino de seguridad y de soberanía. Pero para eso habrá tenido que hablar, o tiene que hablar antes, con quien le tiene que dar permiso, aunque sean aguas internacionales, que es Marruecos. El lío es descomunal y a España le han pillado con el pie cambiado y en jaque. Ojo con la fotografía de Ceuta, porque el cabreo en Europa, el cabreo en Estados Unidos y el cabreo general, el enfado monumental con España por cómo está respondiendo ante la crisis de Ceuta, muy apagada en España para que no haya demasiado movimiento, pero la realidad es que Rusia está utilizando España porque nadie se cree que no estén saltándose las aguas internacionales. Se pueden imaginar que ahí no hay un metro para decir, mira, que no estoy dentro, sino que están colándose. Que es lo que ya se está hablando desde Marina Española, desde la Marina Española, y es que los barcos rusos, que como les digo, hombre, tontos no son, tendrían ya ellos la posibilidad de, en lugar de pedir el servicio de estas 2 compañías a las que ya les ha llamado el orden España para que no les ayuden, autoabastecerse de una especie de yocamas. En lo que hacen es poder parar y anclar el barco para hacer el trasvase, sin necesidad de que esos otros barcos les ayuden. 8:12, Zelensky, vamos a ver hoy en Bruselas que nos lía. Ayer la escalada fue monumental en la tensión geopolítica internacional, siguen los despidos, el mercado sigue pensándoselo, lo van a ver ahora, sigue teniendo la incertidumbre de Powell y ojo a la crisis de Ceuta, que va ganando un cuerpo descomunal y no solo como asunto interno español, sino internacional, europeo y viendo Estados Unidos cómo Rusia se le está riendo a España, pero en plena costa, mirándole al sol, viendo cómo el petróleo va entrando en el barco grande para dárselo a los chinos y a los indios. Y fíjense la jugada, para luego devolvérselo a Europa por la misma vía. Tremendo. 8:13 de la mañana tenemos la fotografía de lo que está sucediendo también alrededor de un mercado que sigue como con las gafas de Zuckerberg y con un solo programa dentro de realidad virtual que se llama Reserva Federal. Reserva Federal y Reserva Federal. Incluso ayer con unos resultados de Disney mucho peor de lo que estaba esperando el mercado y mucho peor previsión. 7.000 despidos, 5.500 dólares en provisiones, en recorte de costes, perdón, por la previsión de que el entorno económico ya está empeorando y aún así el mercado esta mañana en futuros, los americanos, en el entorno del 0,35, 0,48, lo tecnológico mejor, en Europa por encima, más de medio punto porcentual, con el VIX hacia abajo. Tenemos el euro
en 1,075 aguantando el suelo del 1,07 y tenemos el dólar fortaleciéndose como moneda y en parte frente a pares, no todos, en 103,22, el máximo lo tuvo en el entorno de 113. Tenemos el dólar, el oro cayendo de 1900 sin tener la fuerza de recuperarlo, 1890, aunque hoy subida del 0,01. Y tenemos el cobre ahora sí empezando a coger fuerza, subida del 1,03. Sube la gasolina, con ese movimiento del 5 de febrero alrededor de 0,72% de la gasolina, alrededor del veto al refino ruso, que se lo han saltado por donde se lo tenían que saltar, lo están mandando al sur, es decir, a Asia, y de Asia a Europa un poquito más caro, ya se lo contamos ayer. Pero bueno, mientras sigan con las gafas de Zuckerberg los dirigentes europeos y con un solo programa, que en este caso debe ser un paisaje alemán para disfrutar de los paisajes de Baviera, pues los europeos siguen como están, que es con las gafas, atontados y con todos alrededor tomándoles el pelo. 5 claves del día, primero de la guerra, en el que se puede ver cómo, y esto se pueden imaginar todo lo que trae, se puede ver de qué manera la escalada empieza a ser mayor. El punto fundamental no está en la visita de Zelensky. El punto fundamental está que por primera vez Rusia responde elevando el tono. Llega Zelensky, dice que quieren libertad y que por tanto quieren aviones, sale en el casco que le hemos enseñado al inicio del programa, qué bonito lo de las alas y la libertad. Queremos también misiles de largo alcance, aquí los tienes, no, pero te insisto que quiero los aviones. Bueno, vamos a analizarlo con el resto de socios europeos. Ya, pero te insisto, quiero los aviones. Bueno, déjame que lo analice también con los socios europeos y con los de la OTAN. Se marcha a París, Scholz y Macron le reciben en aires de grandeza y ahí se mira todo el detalle de quiero los aviones sí o sí. ¿Y qué hace la embajada rusa por primera vez haciendo de portavoz de Rusia? Decirle al Reino Unido que como mande aviones de combate, se acabó la historia. Decirle al Reino Unido que en el caso de que mande aviones de combate, las consecuencias serán enormes para Europa y para el mundo, serán enormes no solo en la política, sino también en el capítulo militar. De tal manera que ha cambiado la fotografía. Ahora Rusia ya está nombrando que al territorio europeo, incluyendo el Reino Unido, al continente y al conjunto del mundo, ya hay una línea roja que es infranqueable. Aviones que marchen hacia Ucrania les introducen el conflicto. Por primera vez Rusia ha dicho ya la palabra consecuencias militares, no solo políticas como hasta ahora, para quienes manden esos aviones, viendo que Sunak, Reino Unido, es el primero que está gustándole la melodía. Por lo que ahí la escalada del conflicto estaría ya puesta encima de la mesa y la entrada de más países en la guerra ya sería un hecho cierto, según Rusia. Con lo que fíjense en apenas unas horas de visita de Zelensky por Europa, cómo ha cambiado la fotografía. El cisne blanco lo has cogido y le has dicho, vete para allá, vete para allá, vete para allá. Y al cisne negro le estás diciendo, ven, ven, ponte aquí en medio a disfrutar de la fotografía. Reino Unido, en esa misma visita, le promete misiles de largo alcance y por supuesto evaluar esos aviones. Visita luego a Macron y a Scholz para darle todo su apoyo. Hoy toca visitar a todos los líderes ya reunidos, primero a los portavoces, el británico y luego a los portavoces de Bruselas, el alemán y el francés, el eje franco-alemán, y ahora ya el resto, a ver si les gusta lo que ha hablado con el alemán y con el francés. Von der Leyen, disappear. ¿Dónde está Von der Leyen? Pues no lo sabemos, con las gafas de Zuckerberg, intentando relajarse con su avatar ahí en la inteligencia artificial esta de Zuckerberg, bueno, en la realidad virtual, en el metaverso. Y luego el punto clave. Ayer aparece que un premio Pulitzer termina una investigación y publica un artículo en su blog diciendo que tanto Biden como Estados Unidos sabían y fueron el brazo ejecutor del sabotaje de Nord Stream 1. Se pueden imaginar que estaban todos mirando a Zelensky, mírale qué bien, qué camiseta, qué marca será aquí con la cosita esta amarilla, tal, qué chulo, tal. Mira el casco.
y de repente les aparece por aquí, sobre todo a Estados Unidos, que sale de inmediato a desmentir que haya saboteado Nord Stream 1. ¿Por qué? Porque Rusia ya avisó que si se descubría que Nord Stream 1, que es una infraestructura rusa, había sido saboteada, el que la hubiera saboteado estaría también en el conflicto. Fíjense en el movimiento de ayer entre Zelensky y este movimiento con ese premio Pulitzer de hace unos años, publicando Hersh esa información, esa investigación en su blog, lo que supuso para el conjunto de Estados Unidos ayer, de la opinión pública, viéndose ya en una posición totalmente diferente en la guerra de Ucrania. La Casa Blanca tardó décimas de segundo en salir a decir que es completamente falso, que la información es completamente falsa. Si hubieran dicho lo contrario, se habría liado, pues, que no tenía mucho camino. Oiga, ¿esto es verdad o es mentira? Pues es que si es verdad, se va a liar. No, pues es mentira. Diciendo directamente que eso era completamente falso. La realidad, quizá nunca la sabremos, pero empieza a meterse demasiado conflicto, demasiada escalada en la guerra de Ucrania hacia Europa sobre todo. Pasa que claro, Estados Unidos con esto tiene bastante, ¿eh? Como esto finalmente terminara por demostrarse, el lío es enorme. De ahí que lo que hemos visto, Zelensky sigue mirando a Rusia, Stoltenberg sigue mirando al problema principal, que es China, para Estados Unidos y por lo tanto para el jefe de la OTAN, que tiene que sobre todo servir a Estados Unidos. La fotografía se está complicando, pero muchísimo esta mañana. Los mercados todavía no reflejan la tensión, el petróleo sí empieza a reflejar con una subida importante, pero todavía muy lejos de los $100. Miren 5 claves del día, que vienen muy marcadas por Zelensky, y aquí habría que quitar una y meter Disney, ¿no? El posicionamiento de Disney va a marcar gran parte también de la jornada, viendo cómo el movimiento, ya no solo de Zoom y de compañías muy vinculadas a la pandemia, sino grandes compañías y sobre todo entretenimiento, consumo, servicios, discrecional, empieza a estar con un impacto muy grande en cuentas, con la necesidad de hacer una reducción de costes de 5.500 millones de dólares. Eso nos impactó en el cierre del mercado. Por supuesto, Zelensky sigue siendo ese factor fundamental. La otra gran frase que dejó ayer fue que la victoria de Ucrania en la guerra cambiará el mundo. En Reino Unido, los misiles y la otra clave junto a la guerra y sobre todo a Disney en el plano empresarial, están alrededor de por qué el petróleo no se recupera hacia los $100 en un entorno en el que las sanciones del crudo a Rusia ya están establecidas, sobre todo a los derivados, y la reapertura de China ya la tenemos aquí. Ya les dijimos hace unos días que la reapertura de China no estaba siendo inflacionaria y ha sido un sorpresón. Y eso se ve muy bien, sobre todo en los precios de fletes, en cómo no se está tensionando toda la cadena de suministro. Y por otro lado, lo que también hay que ver es que las sanciones al crudo ruso están siendo un fracaso absoluto. De tal manera que la OPEP en la siguiente reunión reduce la cantidad de petróleo que pone en el mercado, suficientemente la reducción elevada como para que Estados Unidos no la pueda compensar con sus reservas, o el mercado parece querer establecerse entre los 78, 77 Brent y los 85, 87. En una horquilla de 78, 87 se estaría intentando mover el precio del petróleo, que puede saltar por los aires en cualquier momento, sobre todo si la escalada bélica sigue aumentando. El otro punto importante está en lo que sucedió ayer en la presentación de Google. Probaban el famoso aparato de inteligencia artificial y falló. ¿Y qué hizo Alphabet? Lo van a ver luego en gráficos. Meterse una castaña descomunal. Microsoft ya lo tiene encima de la mesa. Se juegan sobre todo ser el buscador de la siguiente generación. Por lo que la inteligencia artificial, por lo que nos van diciendo, va a ser clave. Que en tu presentación de BART te falle, le llevó ayer a perder en bolsa $100.000 millones tras cometer un error BART.
100.000 millones de dólares. Fíjense cómo está la piel de sensible con la inteligencia artificial y la pelea entre Microsoft y Google que empieza a parecer que va a ser histórica. Por ver quién puede liderar esa inteligencia artificial en buscadores, en determinados procesos, muy vinculados a los Search Engine, a los buscadores, por parte de las dos compañías. Quien se lleve el gato al agua, gana la batalla. Se están jugando muchísimo, muchísimo. Que ayer Bart tuviera ese error fue un desastre. Wall Street cae ante la incertidumbre de las próximas decisiones de la Fed. Ayer volvieron a hablar miembros de la Fed y volvieron a poner encima de la mesa la dificultad que entraña que todavía el empleo no se haya resentido y que por tanto los tipos de interés tienen que ir más arriba porque habrá un suelo muy duro. Pueden tener el suelo de corcho o pueden tener el suelo de hormigón. Pues ahora mismo lo que dice la Fed es, ustedes no están viendo que el suelo de hormigón está en el 4,5% y que nuestro objetivo está en el 2%. Por lo que los tipos tendrán que subir más y atacar al empleo. Y fíjense que esta mañana 7.000 vemos de Disney, ayer el 15% de Zoom, de despidos, y sin embargo el suelo es de hormigón. 8.25, hay dos temas más a los que hay que mirarle de reojo. Son un poco más nacionales, más internos, más españoles, pero marcan la fotografía de la cara dura que eso es internacional, no solo español, aunque nosotros estemos en parte en la cabeza. Por un lado, ayer, aquí en Negocios Televisión por la noche, Pedro Casares, del Partido Socialista Obrero Español, vino a una tertulia con otros partidos y cometió un error básico de libro, pero grave. Decir, lo van a escuchar enseguida, que Eurostat dice que España ha crecido al 5,5%. Y eso es mentira. Escúchenle. Contabilizar el crecimiento del PIB es la misma para toda Eurostat. Es estadística oficial de la Unión Europea, homologada. Todos los institutos de estadística de cada país tienen que cumplir la misma norma para luego tener estadística comparada y homologable. Y en el caso de España, yo siempre pongo el foco, como no sé si a algunos no les gusta el dato del buen dato de crecimiento económico del 5,5%, pues discutimos la fuente, el organismo, la institución, pero lo cierto es que es una buena noticia que España haya crecido un 5,5 y en cualquier caso, cuando comparamos con el resto de países de nuestro entorno, todos lo han medido de la misma forma y siempre comparado con el año inmediatamente anterior, que es el 2021. Es por eso que tenemos que acudir a la fuente. El PSOE dice que España ha crecido un 5,5, que todos han medido igual y que Eurostat dice que un 5,5%. Pues miren aquí, lo tienen, publicado. España, miren, les hago el recorrido. Pum, 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 pum. 2,7, Casares. No miden todos igual. Vosotros medís con Mr. Proper. Ellos miden como Dios manda. 2,7. ¿Por qué? Porque el INE, el técnico, no se mete, salvo que le obligues, a cuestiones políticas en esto. No, es que todos medimos igual y España ha crecido un 5,5. No, es mentira. Pero es que es mentira grosera. Y además, doy un paso más, sois unos pesados, porque estáis mintiendo y seguís repitiendo la mentira, porque estáis confundiendo el crecimiento anual con el crecimiento interanual, que no es lo mismo. Y nos habéis intentado colar a todos la jugada. Mire, si España hubiese crecido un 0, en el segundo, en el tercero y en el cuarto trimestre, España habría crecido un 3. ¿Por qué? Pues porque venía del suelo. Y como se mide en comparación a lo anterior, dice, oiga, pues si es que vamos a crecer seguro. Aun con un 0 en el segundo, en el tercero y en el cuarto trimestre, España habría crecido un 3. En la manera en la que ellos lo cuentan, que es la que les interesa. Pero la realidad es que Casares ayer, aquí en Negocios Televisión, mintió flagrantemente. Lo que pasa es que como tiene a los otros que no le saben contestar porque probablemente no se sepan ni el dato, pues nadie le cayó la boca en el sentido dialéctico. Oiga, pero si es que aquí lo pone, Eurostat, mírenlo aquí, Eurostat, crecimiento, España, vamos a cogerlo bien, para no liarnos, 2,7. Oye, es que hay alguien que ha crecido el 15,7. Tú del 2,7. ¿Somos los que más crecemos? No, tú el 2,7. Entonces, no, es que es mentira.
Es que es profundamente mentira. Lo que dijo ayer Pedro Casares aquí en Negocios Televisión. El otro punto clave está en el entorno de esta payasada del Congreso de los Diputados de ayer, que no tuvieron bastante con hablar uno a la pared y otro contra la pared, Espinosa y Calviño, sino que además nos habló de la compra. Calviño y la compra, que ya nota que bajan los precios, dice. ¿Qué morro tiene? La compra de mi casa ya refleja esa bajada de los precios. Es cierto que, como todos los españoles, yo busco las ofertas, silencio, por favor, de temporada, y he visto que en aquellos productos en los que ha bajado el IVA han bajado los precios. Claro que sí, pero qué morro tenéis, pero qué precios han bajado, y cómo que en los productos en los que el IVA ha bajado, se ha bajado el precio. Pero bueno, no has ido a la compra en los últimos 2 meses ni porque te cruzaras por la puerta en el coche oficial. ¿Pero qué han bajado los precios? ¿Pero de qué broma estamos hablando? Los precios no han bajado, principalmente por el impuesto al plástico, que lo metisteis el 1 de enero. Pero solo nos lo podemos tomar a broma ya, que nos tomen el pelo de una manera como la que ayer Calviño en sede parlamentaria hizo a todos los ciudadanos, intentando ser, miren, es que soy súper campechana, solo voy en coche oficial, me he subido el sueldo un 4,5% a mí misma, a pesar de que con quienes me intento comparar, mi misma clase social, joder, vaya misma clase social. Esos ya están notando también que bajan. Pues sal a la calle y pregunta. Hazte una encuesta ahí en el Ministerio de Economía. Sal a la calle y pregúntalo. Bájate del coche oficial. Bájate de los viajes oficiales. Pisa la calle de verdad. ¿Pero qué han notado? ¿Pero qué han notado? ¿Pero qué tomadura de pelo es esta de que se nota que está bajando la cesta de la compra? ¿Qué cesta de la compra? Si comes en el ministerio todos los días. ¿Pero qué cesta de la compra? ¿Pero qué tomadura de pelo es esta? Se ríen de los ciudadanos. Todos, ¿eh? Lo que pasa es que estos que están gobernando más. Se ríen de los ciudadanos. ¿Pero qué tomadura de pelo es esta? Es grosero. Que le ha bajado a ella ya lo nota. ¿Tú qué vas a notar? Tú no notas nada. Si de verdad estuvieses yendo a hacer la compra, notarías que los precios de la alimentación y la distribución, que tu amiga la vicepresidenta está diciendo la distribución de todo, le falta ponerle los cuernos y el rabo, le está diciendo de todo, notarías que los precios no han bajado. Es más, notarías que la subida de toda la inflación en alimentos del año pasado, sobre todo por culpa de los precios del productor, a los que habéis hecho mucho vosotros para destoparlo y para que ahí haya un aumento importante, además del precio del impuesto del plástico, que ha repercutido desde el 1 de enero, te darías cuenta que se han empobrecido las familias. Mientras sigáis en vuestro país de Matrix, con vuestras gafas de Zuckerberg, viviendo la realidad como la estáis viviendo desde el coche oficial, no os daréis cuenta que la inflación no afecta. Sobre todo por una razón, porque tú, Calviño, tienes un 4,5% más de tu sueldo en el bolsillo desde el 1 de enero. ¿Por qué? Porque tú te has subido el sueldo a ti misma. Tú, todos los ministros, en un consejo de ministros. Algo que de las señoras y señores que van a hacer la compra no han podido hacer, que es subirse el sueldo. Es más, tú, Calviño, lo que deberías empezar a llevar al IRPF, a la renta, es toda la retribución en especie, que nos íbamos a reír todos los españoles del palo que te iban a dar a ti a la hora de pagar en Hacienda por todo lo que usas del resto. Igual que un español dice, mira, ¿qué tiene coche empresa? Retribución en especie. ¿Y tú? Decláralo. Cambiar la ley. Ya que cambiáis para subiros el sueldo, meteros la retribución en especie en el IRPF y tributar por ello. Y verás cómo se os quita la cara esa sonriente de reíros de todos los españoles en su cara. 8:33 de la mañana, la fotografía de Europa es de alta tensión. Emiliano García Coso, buenos días. Muy buenos días, José Antonio, ¿cómo estás? ¿Cómo va esa fotografía con la tensión después de ver ayer que Zelensky visita Reino Unido, hoy va a visitar Bruselas, ayer también visitó París con Scholz y con Macron, y la respuesta por primera vez de Rusia diciendo si mandáis aviones habrá consecuencias no solo políticas, sino militares? Bueno, como
muy bien has venido señalando en relación a la visita de Zelensky o el tour europeo de Zelensky, pues parece ser que va a volver otra vez a cruzarse una de las líneas rojas que supuestamente existía. Ya pasó con el tema de los tanques y ahora va a pasar con el tema de los aviones. ¿Cuál es el problema? Que la formación o capacitación de las fuerzas ucranianas para el manejo de aviones no es lo mismo que para tanques, que es mucho más reducido. Por lo tanto, es algo que se va a producir en un periodo de tiempo de unos 6-7 meses y, por lo tanto, eso va a quitar capacidad de reacción al ejército ucraniano contra las fuerzas rusas. ¿Qué significa esto? Pues que, en el fondo, todas las potencias que están participando en la OTAN van a tener claramente, van a entregar aviones de diferente tipo y alcance, empezando por el Reino Unido, que ya parece ser que, como dijo el primer ministro, nada está fuera de la mesa, y tendrán aviones europeos con pilotos ucranianos formados en diferentes países miembros de la OTAN, y eso puede cambiar un poco las inercias de la supuesta ofensiva que tiene planificada Putin en los próximos 2 o 3 meses, o cuando empieza a llegar un poco el mejor tiempo en relación al territorio de las repúblicas autoproclamadas independientes. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que Putin y la administración de Putin tiene que reaccionar ya mandando mensajes mucho más contundentes con el objetivo de tratar de reducir el apoyo de los miembros de la OTAN a Zelensky. Tal y como se está planeando todo, es más que probable que Putin esté cometiendo los mismos errores que en su momento cometió Napoleón, que cometió Hitler, y vamos abocados a una escalada importante de conflicto, donde Putin va a tener muy pocas opciones. Es decir, ayer en la conferencia de prensa que dio el secretario general de la OTAN junto a Anthony Blinken, pues decía que las mesas negociadoras habían fracasado y que la OTAN va a dar todo el apoyo necesario a Zelensky. Eso, claro, cambia un poco la dinámica y quizás el elemento clave estaría convencer un poco a China que cambie un poco sus apoyos o su acuerdo de apoyo estratégico a Rusia, porque ahí sí que tendríamos un interlocutor válido para tratar de no llegar a una tercera guerra mundial. La línea roja clave son esos aviones, tal y como ayer dijo la embajada rusa. Esos aviones de combate pueden ser el punto final. Y una segunda derivada, ¿está Europa preparada para que esto escale a una guerra en la que directamente también esté implicada? Pensemos una cosa, ahora mismo no hay declarada una guerra, de tal manera que si se declarara esa guerra y se introdujera a Europa, ¿Europa está preparada para el conflicto? ¿La OTAN está preparada para ese conflicto en suelo europeo? Bueno, o sea, en el fondo, como hemos ido viendo en el último año, pues lo que eran líneas rojas se han ido pasando por parte de los miembros de la OTAN de diferentes maneras, utilizando incluso intermediarios para poder suministrar esos tanques, esos misiles de corto y medio alcance. Ahora ya vamos hacia misiles de largo alcance que pueden llegar a territorio ruso con más de 150 kilómetros de alcance. Entonces, realmente el mensaje que se quiere transmitir, independientemente del lenguaje diplomático y del lenguaje de no subir la escalada de riesgo, es que Ucrania tiene el completo apoyo de los miembros de la OTAN. En el fondo, para los miembros de la OTAN es una posición estratégica interesante porque están desgastando a Rusia en términos militares y también de influencia, y por lo tanto no se vaticina, digamos, un escenario de guerra completa en todo el espacio europeo, sino fundamentalmente en el territorio ucraniano. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Pues que entre el apoyo de los tanques, los misiles, y si en un plazo razonable de meses la Fuerza Aérea Ucraniana tiene esos aviones de combate, pues puede ser que incluso no solamente pierda el Donetsk o Luzán o los otros territorios de las repúblicas independientes, sino que incluso el baluarte de Crimea, que fue el primero que se ocupó en el año 2014, también retorne a la soberanía ucraniana. Entonces, ahí sí que entramos en una posibilidad de amenaza ya de nuevo de uso de armas tácticas atómicas en un intento de desincentivar ese apoyo, pero cada vez Putin lo tiene peor desde el punto de vista de sentarse en una mesa negociadora. Por lo tanto, o reacciona y busca mecanismos alternativos, o si no, puede perder todo lo que había conseguido en territorio ucraniano y, por supuesto, conseguir con todo el tema de las sanciones económicas internacionales que está afectando, aunque a pesar de esas sanciones económicas, los pronósticos del crecimiento del PIB en Rusia creo que estaban en torno al 3%, o sea que no es tanta la afectación que se está produciendo como pensaban las potencias europeas a la hora de establecer esas sanciones.
Preparados, pues como sabes muy bien, todavía no tenemos un ejército europeo en sentido de Unión Europea y por lo tanto pues todo dependerá un poco del apoyo y de la logística que tiene o la capacidad logística que tiene Estados Unidos. Pero desde la OTAN yo creo que estamos preparados para un incremento de la escalada sin llegar, digamos, a un enfrentamiento directo con Rusia. Muchísimas gracias, Emiliano García Coso, Universidad de la Arboleda. Buen día y buen negocio. Muchas gracias, igualmente. 8:39 de la mañana, ya han visto toda la fotografía que nos presenta también Emiliano García Coso, uno de los principales expertos de política exterior europea y de geopolítica, es decir, de relaciones internacionales. Ojo a lo que se está viendo también en el entorno de los famosos aviones que empiezan a subir la tensión. Polonia acaba de decir lo que ya se esperaba, pero que Zelensky está impulsando para que eso cambie, que es que no hay acuerdo en la OTAN sobre el suministro de aviones de combate a Ucrania. Aunque Zelensky pidió anteriormente la provisión de modernos aviones de combate y de misiles de largo alcance, Morawiecki, que es el primer ministro polaco, acaba de decir que cree que la OTAN tomará la decisión sobre el suministro de aviones de combate a Ucrania, pero hasta el momento no hay acuerdo al respecto, es decir, espera que sí se le den. En lo que respecta a los aviones de combate, la decisión depende de la OTAN. De momento no hay acuerdo sobre este asunto. Ojo, porque tendría o necesitaría el apoyo firme, convencido, sobre todo de Estados Unidos. Los F-16 que está pidiendo Zelensky son estadounidenses y nos pasa como con los tanques alemanes. Lo pone en el contrato. O Lockheed Martin, es decir, Estados Unidos da el ok, o no hay aviones. La OTAN por ahora no lo tiene claro, está diciendo Morawiecki. No ha dicho que no. No ha dicho que sí, ha dicho que no está tomada la decisión porque no hay consenso y esos consensos acaban dándole los aviones. 8:41, Eva Villanueva, vimos los resultados de Disney, hemos visto en Asia mirar mucho también a Google, a la inteligencia artificial, a Disney. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué fotografía tenemos? Bueno, pues para empezar tenemos que decir, buenos días José Antonio, que suben los futuros en Europa 0,69% en el caso de los futuros del DAX y en el caso de los futuros del IBEX 35, 0,23% de rebote del IBEX, que va a partir desde los 9.227 puntos y hoy además con un protagonista acaba de publicarse esos resultados de Mapfre, beneficio atribuido de 642 millones de euros en 2022, lo que representa un 16,1% menos que el ejercicio anterior, pero los ingresos se incrementan un 8,3%, las primas crecen un 10,8% y superan los 24.540 millones de euros. Es la noticia que llega por parte del IBEX 35, pero venimos de una sesión en Asia y además de una sesión en el After Hours, por cierto. Bueno, veíamos como Google cotizaba con esa caída, el desplome del 7% tras el fallo de su chatbot, y lo vamos a poder ver también como no le ha sentado bien si miramos a las plazas asiáticas. Lo que ha pasado si miramos a los títulos, por ejemplo, de Baidu. Recordemos que esta misma semana los títulos de Baidu se disparaban más de un 13% por esa apuesta por su chatbot nuevo, Ernie, y hoy lo que ha hecho es caer un 4,5%. Todo esto, bueno, ya que estamos en Hong Kong, vamos a ver cómo el Hansen ha avanzado el 1,41%, el tecnológico algo más, bastante más, un 2,88%, y todo esto en una jornada en la que el protagonismo evidentemente ha girado en torno a la tecnología y además en un momento en el que, según las informaciones que se han publicado esta mañana, Alibaba también podría lanzar su oferta por esa inteligencia artificial y podría, según esas fuentes citadas por el portal de noticias Sina, el gigante chino del comercio electrónico también podría estar preparando una app de inteligencia artificial, ese similar al ChatGPT. ¿Qué ha pasado en el índice Nikkei en Tokio? Pues caídas muy tímidas en un momento en el que entre los protagonistas del día tenemos a Toyota, que ha presentado sus resultados. El fabricante de coches ha presentado esta mañana esos resultados en el que se ve como el beneficio
Antes, el EBIT, el beneficio antes de intereses de impuestos, se ha contraído un 11% hasta los 20.350 millones de euros y la ganancia operativa se ha reducido un 17% con respecto al mismo periodo de 2021. También protagonista en la sesión, por supuesto, mirando los títulos de Advantes, una jornada en la que la tecnología se ha visto perjudicada y hemos visto efectivamente cómo también ha sido el fabricante de chips quien ha caído en la jornada de hoy ese 1% y más o menos así se resume esa jornada en Asia, donde por supuesto sigue las imágenes, las que hemos visto aquí en Negocios Televisión, sobre ese desfile militar de Corea del Norte ya con armamento nuclear. Con los pelos de punta también. Eva Villanueva enseguida nos cuentas titulares. Antes gráficos, enseguida recibimos además a Miguel Luzárraga, que siempre hablamos en internacional y que queremos ver esa Luzárraga, que es el que nos trae el semáforo. Lo vamos a ver enseguida. Enseguida estamos con él para ver la fotografía. Gráficos del día, para ver rápido cómo va conformándose la fotografía. Por un lado, Estados Unidos, PIB, cómo va su economía, cómo marcha. Tenemos la suerte de tener el GDP Now, es decir, un Producto Interior Bruto que se mide al momento, el instantáneo, que nos está marcando que el crecimiento de la economía norteamericana está en el entorno del 2, pero con un rango de media que empieza a profundizarse hacia el entorno del menos 2% en el peor de los escenarios. Empieza a coger mucho cuerpo el consenso de que la economía norteamericana va caminando, la estadounidense, hacia la recesión. Aún así, no se puede hablar de recesión ni con el mercado laboral ni con un PIB que estuviera en el entorno del 2%, como se pueden imaginar. Ha vuelto a repuntar en el inicio de año, sobre todo con la entrada de febrero, y vemos como la Fed de Atlanta está marcando que la economía norteamericana sigue tirando, sobre todo ¿por dónde? Por hidrocarburos, por la venta, sobre todo a Europa, de hidrocarburos. Fotografía principal de la mañana a la hora de ver a la economía estadounidense. Sigue creciendo, sigue sin destruir empleo, la Fed sigue teniendo camino para subir todavía más arriba tipos de interés. ¿Por qué? Porque el suelo está como el hormigón. Está macizo, macizo. No se ha convertido todavía en corcho fácil de romper, es decir, fácil de tirar la economía y el empleo para que caiga la demanda interna y por tanto caiga la inflación hasta el entorno del 2%. Y la Fed, por lo que le escuchamos ayer a los distintos miembros que hablaron, tiene muy claro que si esto más el empleo no se van abajo, no hay manera. Otra cosa es que sea un soft landing, es decir, que esto esté en este entorno, aquí, en este entorno. Y otra cosa es que esto sigue significando que la economía estadounidense está siendo bastante más fuerte, resiliente, que dicen ahora, respecto a lo que se esperaba. ¿A costa de quién? Del PIB europeo, que es el gran perjudicado de que la economía de Estados Unidos siga con esta fortaleza. Venta de hidrocarburos a costa de Europa. Más precio, más beneficio, más exportaciones, más crecimiento. Desastre. Europa. Y sobre todo camino a la recesión. Aquí hay un primo de Zumosol y aquí hay uno que le están cayendo todas las collejas. Miren el siguiente gráfico que nos está marcando también esta mañana de qué manera la fortaleza que había tenido el sector inmobiliario europeo, pero sobre todo el alemán, empieza a ceder ya por la fortaleza de los alquileres y este gap de precios. De tal manera que vemos ya cómo se empieza a congelar, a hibernar el sector inmobiliario alemán. ¿Habrá crisis? ¿No habrá crisis inmobiliaria? Esa es una de las grandes dudas que ahora mismo tenemos en la fotografía. Lo que empieza a ser claro es que el sector inmobiliario alemán se está congelando. Y la clave fundamental que se ve en este gráfico es el gap de precio entre la compra y el alquiler, entre las rentas y el precio de compra. De tal manera que nos empieza a reflejar la persistencia, la fuerza de encontrar un sector inmobiliario que intenta aguantar, pero que va a tener que bajar precios sí o sí. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana de qué manera Adani, este indio que ha sido el número 3 en la lista de Forbes, este es el gráfico de su riqueza, se ha desplomado en el top 20 desde el 3, puesto 3 de la lista de Bloomberg, a estar por debajo del 20. Miren la caída, que significa 60.000 millones de dólares en apenas unas semanas,
de pérdida a través del movimiento que ha habido de intentar destapar que aquello no era demasiado limpio y que había fraude por algún lado. Una vez que se destapó todo el movimiento, las dudas sobre la compañía han arrastrado también la riqueza, la fortuna de Adani, que le ha llevado desde estar en los 120.000 millones de dólares, número 3 del mundo, a caer incluso de la lista de los 20 con 57.000 millones. Está mal, ¿eh? Pero bueno, los ricos también lloran. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana de qué manera se puede entender el momento actual y compararlo con el del verano del año pasado. Si cogemos desde junio hasta el final del movimiento de subida, tenemos un comportamiento muy parecido, 17,4, al movimiento desde octubre hasta ahora, 16,85, son movimientos prácticamente calcados, en más tiempo el actual, pero son movimientos de recuperación prácticamente calcados. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia son la cantidad de miembros del SP500 que se encuentran por encima de la cotización de los últimos 50 días. Ahí no hemos llegado todavía. Aunque el mercado está mirando ya una posición muy parecida, es más o menos el arranque que hubo en verano de recuperación del mercado al que hemos tenido desde las midterm en Estados Unidos, pero no la cantidad de compañías que están en esa media, por encima de la media de las últimas 50 sesiones, lo que nos está marcando que aquí todavía hay fuel hacia arriba, hay camino, pero vamos a ver si hay suficiente esperanza en el movimiento de lo que todavía tenga por aquí, o si esto es un suelo demasiado duro, hormigón también. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana de qué manera, si comparamos este gráfico de Charles Schwab desde un mes a otro, si miramos hace un mes y ahora, vemos cómo sobre todo la curva de fondos federales ya se ha acoplado a lo que quiere la Fed. Lo que dice la Fed y lo que el mercado estima ahora ya está igual un mes después, sobre todo después de la última reunión y en el último discurso de Jerome Powell. Pero ahora ya tenemos calcado de un mes a otro el movimiento que la Fed quería. Ahora ya no hay dudas. Ahora ya tenemos que no vamos aquí, que vamos aquí. Ahora ya tenemos los fondos federales calcados. El mercado y la Fed ya no pelean. Se han bajado del ring, están ahí tomando algo, están comentando lo que ha sucedido, pero fíjense el cambio de un mes de expectativa de fondos federales por parte del mercado. ¿Cómo ha pasado de aquí, viendo sobre todo que ese movimiento de tipos iba por debajo del 5, a estar por encima del 5, cerca del 5,25? Ahora sí están los fondos federales y el mercado, es decir, la Fed y el mercado sobre los fondos federales, viendo la misma fotografía. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana la caída de ayer de BART, Google, Alphabet. Ese es el movimiento en el que se ve que la compañía tiene una presentación de BART y aquello tiene un error. Y cuando se ve el error, el mercado dice, Microsoft, go ahead. Y ahí está el movimiento. Tenemos por un lado a Microsoft con el movimiento de recuperación desde que presenta la inteligencia artificial, tenemos a Google presentándonos dudas sobre su modelo BART de inteligencia artificial. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana algo que Ángel Talavera nos ha estado poniendo encima de la mesa en las últimas horas con este gráfico de Oxford Economics y del INE. Por un lado, cómo ha caído desde la subida de los tipos de interés la petición de hipotecas a tipo fijo y cómo ha crecido la petición de hipotecas a tipo variable. Y ustedes dirán, ¿este se ha equivocado? No. ¿Cómo de malas tienen que ser las hipotecas a tipo fijo en España para que incluso en el escenario de tipos de interés disparados el hipotecado siga prefiriendo el variable? ¿Cómo de esperanza de que van a bajar los tipos de interés antes o después y se puede volver a un entorno del 1,5-2% y por tanto no tiene sentido hipotecarse a fijo en el entorno del 3%? Abro paréntesis, porque quien diga eso no sabe que se puede cambiar de hipoteca como de compañía de teléfonos. Si lo supiera vería que le da igual hipotecarse a fijo y luego cambiarse a variable. Pero, cierro paréntesis, la parte fundamental está en cuán malas son las hipotecas a tipo fijo en España para que el hipotecado haya caído
con la subida de los tipos de interés, haya dicho ni de broma a fijo porque se ha disparado y me voy a variable aun sabiendo que voy a pagar más que a fijo. Pero creo que voy a pagar a menos. Miren, esto nos lleva a una reflexión. Y es, no hace falta topar las hipotecas. No hace falta congelar las hipotecas. Si la banca quiere, en España, tener una buena reputación, si la banca quiere dar un paso adelante, olvidándose de los cantos de sirena del gobierno y de las tonterías del gobierno, que si el impuesto, si la congelación de hipotecas, si la banca de verdad quiere ponerse al lado del ciudadano, el mejor motivo y el mejor cambio y la mejor decisión que como sector pueden tomar es mejorar las condiciones de las hipotecas a tipo fijo. ¿Cuántos de los hipotecados que se han hipotecado a variable o que estaban a variable no se cambiarían por un tipo fijo que estuviera en el entorno del 2%? Y dejaríamos a un lado ya el discurso de Yolanda Díaz, la congelación de hipotecas, el chivo expiatorio, y etcétera, etcétera. La banca tiene una oportunidad única. Igual que el Banco Central Europeo podría haber avisado, mejor. Ahora la banca puede ser el rescate. Ellos van a ganar dinero con unas hipotecas fijas que estén en el entorno del 2, 2,5%. Y a cambio el ciudadano va a tener una ventana para poder cambiarse o para poder firmar a fijo en un entorno más barato que el actual, más caro que hace un año, pero con mucho más sentido. Es decisión de la banca, nadie le va a obligar, ¿eh? Le pueden obligar a otras cosas. Ahora, sería inteligente que la banca se planteara ahora mismo darle la vuelta a este gráfico y que el ciudadano español entendiera a fijo porque las condiciones de la banca son muy buenas para cambiarse a fijo, no que te sale más caro que estar en variable. Prácticamente, no es así, pero prácticamente. Ojo a este gráfico y a la oportunidad que puede dejar pasar la banca, que tiene pinta que la va a dejar pasar, que es ponerse al lado del ciudadano. Oiga, que este puede decir lo que quiera, o esta, pero nosotros estamos al lado del ciudadano. Oye, al 2%, al 2,5%, ¿te parece bien? Firma. ¿Qué es lo que hay ahora? Que entras a la oficina bancaria, preguntas por la hipoteca fija y se cierra la oficina, metafóricamente hablando. No hay hipoteca fija. Tienes la variable y a jugar. O la mixta, escondida. Pero la fija con 3 llaves cerradas. Es una oportunidad única. La banca puede ponerse al lado de los que le critican y ahora será con razón. Usted no ha puesto el hombro, no ha arrimado el hombro cuando se podía. Usted mismo. O puede ponerse al lado de unos ciudadanos que digan, ahora sí ha respondido bien la banca. Ahora no han estado mirando el dinero y solo el dinero. Han estado mirando la sostenibilidad del sistema, la reputación y la razón de por qué tener una banca nacional, en lugar de tener aquí todo bancos internacionales en España, tiene sentido. Es su opción. Puede decidir que la fotografía siga siendo esta y los ciudadanos se van a enfadar y va a caer la reputación de la banca todavía más. O pueden dar un paso adelante, hipotecas fijas en buenas condiciones durante un periodo de tiempo para el que quiera cambiarse de variable a fijo, sabiendo que no va a ser al 1%, que va a ser entre el 2, el 2,5 y el 2,75. Eso sí sería un salto de la banca para tapar bocas en el gobierno y a los críticos. Todo lo que no sé hacer eso, ahí se las apañen solos.